Recibido un cordial saludo. Vamos a realizar hoy este encuentro virtual para tratar la temática de estructura atómica, correspondiente a la unidad teórica materia de la asignatura Química de grado 10 de la Institución Técnico Industrial y Comercial de Soledad, ITICSA. Los humanos, desde que surgimos como especie, nos hemos caracterizado por algo, y es por la curiosidad, el deseo de conocer la razón y el porqué de todo lo que ocurre alrededor de nuestro entorno. ¿Listo? Y una de las preguntas que siempre hemos querido responder es: ¿de qué está formada la materia? Ya en la civilización griega, los grandes pensadores comenzaron a estructurar pues esta ciencia, y algunos plantearon la idea de que toda la materia existente en el universo estaba conformada por la mezcla o la unión de 4 elementos básicos, que eran la tierra, el fuego, el aire y el agua. Esa idea hoy nos puede parecer bastante inverosímil, pero se consideró pues, una de las primeras ideas estructuradas que intentaba responder esa gran pregunta que siempre nos ha surgido. De igual manera, en esa misma civilización, por ejemplo, el filósofo Demócrito planteó la existencia ya del átomo, que era una partícula indivisible que era la que conformaba todo tipo de materia. Y estas ideas duraron alrededor de 2000, 3000 años vigentes, hasta que comenzó a surgir una corriente que era la alquimia. No sé si lo han escuchado. Los alquimistas fueron un grupo de científicos, llamémoslo así, que se dedicaron a buscar dos cosas: la fuente de la eterna juventud y un compuesto químico que al interactuar con cualquier otro material lo convirtiera a ese material en oro. Entonces, por así decirlo, era una corriente científica que buscaba pues mantenerse siempre joven y lograr acumular bastante riqueza transformando todo en oro. Obviamente no lograron su cometido, pero sin embargo, gracias a ello, tenemos hoy gran material de uso en el laboratorio, y muchas técnicas de laboratorio datan de esta época precisamente porque ellos fueron muy metódicos. Sin embargo, no es sino hasta hace aproximadamente unos 100 o 150 años que la ciencia química comienza a estructurarse como tal, como una verdadera ciencia. Y entonces ya en la actualidad hemos resuelto gran cantidad de inquietudes con respecto a la naturaleza de la materia, y hemos pasado de sencillamente el pensamiento inherente de estar sentado e intentar dilucidar las cosas a diseñar técnicas de laboratorio, a tener ahora modernos laboratorios y aparatos que nos permiten incluso el estudio de las partículas atómicas. Entonces, en aproximadamente 4000 años hemos resuelto gran cantidad de acertijos o de dudas, de inquietudes, pero todavía siguen surgiendo algunas. Entonces, la idea es que en esta presentación pues resolvamos algunas de esas dudas, adquiramos ciertos conocimientos que deben ser universales. Como les decía, no es sino hasta hace unos 150 años que la ciencia química comienza ya su estudio de manera estructurada, ya con métodos, con lo que es el método científico, de manera ya vigente y siendo aplicado para resolver cualquier duda o cualquier inquietud que queramos resolver. Entonces, hay 4 grandes momentos en el desarrollo o en la evolución de lo que conocemos como el modelo atómico. El modelo atómico de Dalton fue un científico que consideró que el átomo, así como lo planteaban los griegos, era una partícula indivisible. Aquí la tenemos, una partícula indivisible. Si tú comenzabas a partir cualquier tipo de material, iba un momento en que ya no podías realizar más particiones y pues estabas en presencia del átomo. Esa idea duró vigente unas cuantas décadas, pero llegó el señor Thomson, que planteó que el átomo no era así como tal una partícula indivisible, sino que dentro de ese átomo existían unos sectores con carga negativa que estaban incrustados pues, en esa masa férrea.
Entonces, miren, ya hay una pequeña diferencia. Aquí sencillamente nos decían era una partícula sin ningún tipo de características, sencillamente que no podíamos dividir. Ahora una partícula que sigue siendo maciza, sigue siendo férrea, pero había incrustadas en él cargas negativas. Listo, sin embargo, esta idea duró muy poco tiempo porque el señor Rutherford, a través de la experimentación, demostró que el átomo no era macizo, no era una sola área, sino que de hecho tenía dos regiones, una parte central y alrededor de esa parte férrea habían unas partículas orbitando. Y entonces comienza a familiarizarse ya esta imagen que les aseguro que es la que ustedes cuando piensan en átomo siempre tienen esta imagen mental. Listo. Sin embargo, la teoría aceptada o el modelo aceptado el día de hoy es el modelo atómico de Bohr con algunos cambios, pero este es el que consideramos que está más cerca de resolver la duda de cómo está el átomo conformado, cómo funciona, cuál es su estructura. Listo. Tenemos una región central en la cual vamos a encontrar partículas neutras y partículas positivas, y alrededor de ese núcleo vamos a encontrar unas partículas de carga negativa girando, dando vueltas o desplazándose, por así decirlo. Entonces tenemos un núcleo atómico y una corteza atómica. Listo, más adelante vamos a comenzar a ver cuáles son las características de cada una de estas partículas. Entonces, miren cómo evolucionó pues el modelo atómico. A día de hoy consideramos que esto es lo más acertado. En la actualidad sabemos que los átomos están formados por tres partículas fundamentales. Listo. Y cuando hablamos de fundamentales, lo que queremos decir es que estas son las tres partículas que determinan la interacción entre toda materia química. Y por eso ya se convierten en las fundamentales, aun cuando sabemos que existen otras partículas a nivel subatómico. Entonces tenemos tres partículas, el electrón, el protón y el neutrón. Aquí vemos el símbolo de cada una de ellas y la masa, lo que pesaría si pudiéramos ponerlas en una balanza. El electrón lleva una carga negativa y por eso este signo negativo. El protón lleva una carga positiva, por eso este símbolo positivo, y el neutrón es una partícula de carga neutra. En algunos lados lo podemos simbolizar como una N, y en algunos textos también se citan como una N y un signo de grado aquí en referencia a que es una partícula neutra. Como les mencioné anteriormente, estas partículas están ubicadas en una región específica de lo que es el átomo. Y entonces tenemos que el protón y el neutrón están ubicados en el núcleo atómico. Aquí lo vemos, protones están representados con un color y los neutrones están representados con otro color. Y desplazándose de manera relativamente libre alrededor de esta región encontramos los electrones y esa región recibe el nombre de corteza. Entonces miren, aquí hay diferentes formas de representar átomos. Tenemos el átomo de hidrógeno, el átomo de carbono y el átomo de boro. Listo. Cada átomo pues tiene una cantidad específica de cada una de las partículas y eso es lo que vamos a comenzar hoy a ver, a entender y a poder representar. Cuando nos den cierta información, poder realizar una estructura de este tipo. Entonces miren, aquí tenemos una estructura de órbita. Vemos la región central que es el núcleo y ese único electrón que está presente en el hidrógeno, pues esta sería, digámoslo de alguna manera, la órbita o el lugar en el cual él se estaría desplazando. Pero recuerden que esto es un plano bidimensional y estamos hablando de átomos, de algo que existe en tres dimensiones. Entonces esto es una forma nada más representativa. Y por eso entonces mejor en algunos textos pues utilizan esta representación donde nos muestran la región central que es el núcleo y esta área sombreada que parecería o representaría una nube, pues el área de acción en el cual están los electrones de este átomo de carbono. Ellos no se desplazan solo así, sino en tres dimensiones. Pero estas son representaciones que vamos a encontrar de manera cotidiana de ahora en adelante. Y aquí tenemos otro átomo, el boro, que sencillamente nos muestra cómo están dispuestos por distancia los electrones. A medida que va variando la cantidad de electrones, pues ellos se van ubicando en ciertas áreas u órbitas, y por eso es que los conocemos como órbitas. Podríamos hacer la analogía, esto es el Sol y este es el área de acción o la órbita de cada uno de los
planetas alrededor de él. En este caso estaríamos hablando de neutrones, protones y electrones. Sabemos que el área central, que es el núcleo, en donde están los protones y los neutrones, llega a determinar algunas propiedades físicas de la materia. Entre ellos lo que es la masa y la densidad de la materia está determinada por las propiedades de este núcleo atómico. Mientras que en el caso de las propiedades químicas están determinadas por la corteza, o sea, por los electrones. Y la cantidad de electrones es quien va a determinar las propiedades químicas de un elemento. Entonces vamos a entrar ahora sí en detalle para hacernos una primera pregunta. ¿Qué es lo que determina pues la identidad de un elemento? ¿Cómo sé yo que estoy ante el átomo de hidrógeno? ¿O cómo estoy ante el átomo de oro? ¿O cómo estoy ante el átomo de neón? ¿Qué es lo que me va a decir a mí este átomo corresponde a este elemento químico? Es bastante sencillo, hay dos características que son las más importantes. La primera es el número atómico. ¿Qué es el número atómico? Es sencillamente la cantidad de protones que vamos a encontrar en el núcleo. Para simbolizarlo utilizamos la letra Z. Y este número atómico es característico de cada átomo, es decir, esa es su huella digital. Así como a nosotros nos identifican por nuestras huellas digitales, a los átomos se les identifica por la cantidad de protones. Y esa cantidad de protones se conoce como número atómico. Listo, es único e irrepetible. La otra característica es el número másico. Este número másico nos da la cantidad exacta de subpartículas que se encuentran en el núcleo, es decir, la cantidad de protones y neutrones. Lo representamos con la letra A. Entonces tenemos como principal propiedad para determinar la identidad de un elemento químico lo que es el número atómico y el número másico. Z, número atómico, A, número másico. Entonces mírenlo aquí de manera un poco gráfica, donde vamos a encontrar el núcleo, el total de las partículas que estén aquí nos determina el número másico. Y si solo contamos los protones, que son los que tenemos aquí en naranja, vamos a tener el número atómico. En este caso no es de relevancia la región de la corteza porque en ella encontramos los electrones. Y fíjense que en ninguna de las dos características vamos a tener en cuenta los electrones. Veamos algunos ejemplos. Entonces aquí tenemos un átomo. Nos muestran su núcleo y su corteza. Y entonces vemos que en cada uno hay una cantidad específica de partículas. Y entonces recuerden, el número atómico está representado por la cantidad de protones. En este caso, ¿cuántos protones hay? Hay uno. Listo. Vemos que hay un protón, un electrón. En el núcleo un protón, en la corteza un electrón. Entonces sabemos, como se los dije, que el número de protones corresponde al número atómico. Podemos decir entonces que Z, que es el símbolo del número atómico, es 1 por la presencia de este único protón. Y también podemos entonces decir que su número másico, que está determinado por la cantidad de partículas que hay en el núcleo, también es 1. A1. ¿Por qué? Porque solo hay un protón, sin neutrones. Esta es una particularidad del hidrógeno, es el único elemento químico que no tiene neutrones. Y entonces podemos sencillamente resumir que este átomo tiene número másico 1 porque tiene una partícula en el núcleo y número atómico 1 porque tiene un único protón en el núcleo. Listo. Y además podemos decir también que tiene un electrón. Eso es información adicional que estamos teniendo. Veamos ahora este ejemplo un poco más complicado. Recuerden, lo que nos interesa es la región del núcleo atómico. Los protones siempre los vamos a representar en esta clase de este color, naranja claro, y los neutrones de gris. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a contar para determinar el número atómico. Vamos a contar protones. Tenemos un protón, dos protones, 3, 4 y 5. Por eso, su número atómico será 5. ¿Y su número másico ahora qué es? Contar todas las partículas que están en el núcleo. Entonces yo tengo ya 5 protones y además tengo 1, 2, 3, 4 y 5 neutrones. 5 más 5 nos daría que el número másico es 10. Aclaración. Siempre para todos los elementos de la tabla periódica, tanto el número másico como el número atómico son números enteros positivos. Y siempre, a excepción del hidrógeno, el número másico es mayor. En el caso del hidrógeno es igual.
1 y 1. Pero de resto, en los 117 elementos de la tabla periódica aquí restantes, su número másico siempre será mayor. ¿Por qué? Porque es la sumatoria de protones y neutrones. Listo. Una molécula con un poco más de partículas y el procedimiento es el mismo. Cuento protones, cuento neutrones y determino número atómico y número másico. Número atómico primero, cantidad de protones. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. O sea que Z, que es el número másico, debe ser 7. Y cuento ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 neutrones. 7 más 7 es 14, pues número másico 14. Listo. Entonces tengo número atómico, número másico. Número másico mayor, número atómico menor. Listo con estos dos primeros ejemplos. Vamos ahora con este ejemplo en el cual la representación gráfica es tipo nube. La corteza se muestra como una nube, pero el mecanismo es igual. Cuento partículas del núcleo atómico. En este caso voy a contar protones primero para saber número atómico. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Luego su número atómico debe ser 9. Z9. Y ahora procedo a contar neutrones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 neutrones también. 9 más 9 sería número másico 18. Y entonces yo sé que ahora ustedes se están preguntando, ay, es muy fácil, porque siempre hay cantidad de protones y la misma cantidad de neutrones. No, no siempre es así. Muchas veces las cantidades no son iguales y entonces por eso debemos hacer el conteo. ¿Listo? Y si no, la tabla periódica pues nos va a dar esa información. Ahora les voy a explicar cómo obtener esa información de la tabla periódica. Utilizo estos ejemplos sencillos, pues porque si yo coloco aquí 90 protones y 100 neutrones, nos vamos a demorar pues toda la clase contándolo y va a ser muy difícil. Pero es para que entiendan la mecánica de obtener estas dos informaciones. Listo. En la tabla periódica hay 118 elementos. Todos están ordenados por su número atómico, es decir, por la cantidad de protones, de menor a mayor. A día de hoy, posiblemente en algún momento se descubrirá algún otro elemento. ¿Por qué? Se lo digo porque hace unos 100 años que comenzaron a organizar la tabla periódica en la estructura que tenemos ahora, solo habían ubicado 60 elementos químicos. Y a raíz de eso comenzó el descubrimiento de más y a día de hoy pues tenemos 118 elementos. En la tabla periódica todos los elementos tienen un símbolo, tienen un orden, tienen unas características, tienen unas propiedades determinadas por su ubicación. Eso lo veremos con más detalle en la unidad teórica, pues tabla periódica. Listo, ahora nos surge una pregunta entonces. Hemos hablado de neutrones y protones y entonces, ¿y los electrones qué? ¿Qué relación existen entre las partículas de un elemento químico? ¿Para qué están los electrones o qué función cumplen? Entonces, los átomos son eléctricamente neutros, o sea, tienen la misma cantidad de cargas positivas y cargas negativas. Y entonces, si ya sabemos obtener el número atómico, que es la cantidad de protones, pues también vamos a saber obtener la cantidad de electrones. Y entonces, miren este ejemplo. 1, 2 y 3 protones. Cargas positivas 3. Debe tener 3 cargas negativas. Y miren lo que les decía. Este elemento tiene 1, 2, 3 y 4 neutrones. No tiene la misma cantidad de protones y neutrones. Listo. Este elemento, ¿qué información podríamos obtener de ahí? Número atómico. Contamos cantidad de protones. 3. Número másico. Contamos cantidad de partículas en el núcleo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Listo. Ahora, como les decía, el número másico es la cantidad de protones más neutrones. O sea que Z, que es la cantidad de protones, podríamos resolver entonces una ecuación que es que la cantidad de neutrones va a corresponder al número másico menos el número atómico. Esto lo vamos a ver ahora con más detalle en algunos ejemplos para que nos vaya quedando claro. Pero es sencillamente la relación que ocurre o que existe entre todas las partículas de cada uno de los átomos de la tabla periódica. Como les decía, en este elemento químico aquí tenemos número másico 7, las 7 partículas, número atómico 3. Y toda esta información hay una manera gráfica de expresarla de manera sencilla, que es esta.
el símbolo del elemento químico, cualquier elemento químico, y a la izquierda en la parte superior escribimos su número másico y en la parte inferior izquierda escribimos su número atómico, AZ. Veamos un ejemplo. En esta gráfica, si yo cuento protones, tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6, número atómico 6, Z6. Y si cuento la totalidad de las partículas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 neutrones también. Entonces yo sumaría 6 más 6, número másico 12. Este elemento químico yo sé por la tabla periódica que es el carbono, porque recuerden, están organizados por número atómico. Aparece símbolo de carbono es una C mayúscula y su número atómico es 6. Aquí lo tenemos 6. Entonces, esta información yo la represento de manera gráfica, sencilla y rápida, así. Carbono tiene de número másico 12 y de número atómico 6. Y esto se puede hacer con cada uno de los elementos de la tabla periódica. Listo. Esta es la base para que entendamos tabla periódica y podamos trabajar de manera real con las interacciones que ocurren en la química. Sin embargo, hay que hacer dos pequeñas aclaraciones. Primero, la existencia de especies químicas que reciben el nombre de isótopos. ¿Qué sucede? Que a pesar que nos han dicho que el número atómico y el número másico es quien determina las propiedades físicas y químicas de los elementos de la tabla periódica, hemos encontrado en la práctica que no todos los átomos de un elemento tienen la misma masa. O sea, van a mantener su número atómico, pero su número másico puede cambiar. ¿Y eso entonces por qué ocurre? ¿Quién está cambiando? Pues está cambiando la cantidad de neutrones de esa muestra que yo estoy tomando. La mayoría de los elementos suele tener 2 o incluso más isótopos. Esos isótopos, recuerden, tienen el mismo número atómico porque el número atómico es quien determina qué elemento químico es, pero su número másico cambia. Entonces veamos este ejemplo. Este elemento tiene un protón y un electrón. Como el protón es quien determina qué elemento es, este elemento se llama hidrógeno. Listo, este es el hidrógeno. Ahora, este elemento sigue teniendo un protón y un electrón. Como la cantidad de protones, tanto para este, no ha variado, se consideran hidrógeno, ¿cierto? Porque esa es su huella digital, pero ha cambiado su número de neutrones, cambia su número másico. Listo. Y entonces estos se consideran isótopos. Esta es la forma común del hidrógeno, pero también pueden existir estas dos formas de hidrógeno y reciben unos nombres específicos, deuterio y tritio. Mírenlo de manera gráfica y resumida. El hidrógeno debe tener número másico 1, número atómico 1. Pero es posible encontrar algunas especies que tienen número másico 2 y número atómico 1. El número atómico determina su identidad como hidrógeno, pero el número másico hace que reciba un nombre especial que es el deuterio, porque es una forma o un isótopo del hidrógeno. Ocurre igual con el tritio al tener ahora 2 neutrones. Cambia su número másico a 3, pero sigue siendo su número atómico 1. Y la otra alternativa que tenemos son los conocidos isóbaros. Que aquí, ¿qué ocurre? Que hay elementos diferentes, átomos de elementos diferentes con características propias, porque recuerden que tienen su número atómico distintivo, pero que su número másico es igual. Y entonces a estos elementos se les conoce como isóbaros. Son unos cuantos y es muy común que estos elementos sean radioactivos. Listo, vamos a ver un ejemplo muy sencillo, muy rápido de isóbaros para que ustedes entiendan, y con esto terminaríamos ya pues por hoy. En el caso del calcio, tiene 20 protones, su número atómico es 20, y además tiene 20 neutrones, o sea que 20 más 20, su número másico sería 40. Listo, esta es la identidad del calcio. 20 como huella digital y 40 como su número másico. Pero existe otro elemento químico que es el argón. El argón tiene 18 protones, esa es su huella digital. Pero resulta que el argón tiene 22 neutrones y al sumar 22 y 18 me da 40. O sea que poseen una característica que es el número másico igual, pero su identidad, su huella digital, que son los protones, es diferente. A estos elementos se les conoce como isóbaros. Y entonces, con esto damos por terminada la clase. Espero que quede claro, que podamos practicar, que hagamos ejercicios en el taller
Y cualquier pregunta, ya saben, o duda la pueden resolver a través del foro. Sencillamente me queda nada más decirles que en esta época que estamos atravesando sean como los protones y se mantengan positivos. Entonces hasta una próxima clase.